bastante frío, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un tema que sé que a muchas personas les interesa. Cuando una persona fallece, no solo genera muchísimo dolor, ¿verdad? Hay que vivir un periodo de duelo también, sino que surgen otras situaciones como por ejemplo las pólizas y también la pensión, ¿verdad? Aquí empiezan a aparecer varias personas en esta situación. Entonces justamente de eso queremos conversar esta mañana, porque hay casos complicados también cuando la persona, por ejemplo, que fallece nunca se divorció, que tiene otra pareja, que tenía que ayudar a los papás, por ejemplo. Ese tema es el que queremos desarrollar justamente esta mañana acá en la revista, y para eso hemos invitado a nuestra amiga y colaboradora Emilia Navas, la abogada Emilia Williams, para que nos ayude justamente a desarrollar este tema. Buenos días. Hola Fabiola, buenos días, gracias por la invitación. Parece que no es tan normal, pero usted me comentaba que estas situaciones suelen suceder todos los días, ¿verdad? Que usted tiene casos a cargo sobre este tema. Sí, todos los días. Desgraciadamente tenemos que enfrentarnos a los aspectos patrimoniales y legales cuando una persona fallece. Las situaciones de las personas no siempre son tan sencillas, tan establecidas, tan ordenadas, sino que tienen situaciones particulares y debemos analizar cada caso concreto para poder dar soluciones a estas familias. Y normalmente cuando una persona fallece, ¿quiénes son las personas que entran como beneficiarios, verdad? Porque hay todo un proceso de escogencia, de porcentajes. ¿Cómo funciona? Ok, vamos a ver, esto va a depender del régimen que estemos conversando, pero por ejemplo en las pólizas es sencillo determinar porque las personas dejan beneficiarios dentro de la misma póliza, entonces digamos que eso es una cuestión más sencilla solamente de ejecutar. Cuando estamos hablando por ejemplo de una pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, una persona que cotiza para la Caja y desgraciadamente fallece, entonces aquí entra un orden de prelación. ¿Quién va a tener derecho a heredar esta pensión? Estamos hablando aquí de una pensión por viudez o de una pensión por orfandad, ¿verdad? Que son dos regímenes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si una persona está en pareja, si tiene una esposa, un cónyuge, un esposo o una conviviente o conviviente de hecho, si esta persona puede demostrar que tenía una convivencia exclusiva, estable, única con esta persona por más de 3 años, entonces eso y su dependencia económica, esos dos factores los puede demostrar, entonces va a poder heredar esta pensión en un porcentaje que va a depender de su edad. Un tema importante que comentábamos antes también tiene que ver con el término estado de libertad, me comentaba, ¿verdad? Cuando una persona está casada, aunque esté separada y fallece, entonces ahí sí es muy importante, por ejemplo, corroborar esos dos aspectos que usted decía, porque una unión de hecho no cobra ese valor si la persona está casada, ¿verdad? Pero si se demuestra que dependía económicamente de él, entonces ahí sí aplica ese derecho. Correcto. Aquí hay varios problemas que tiene este reglamento de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que inclusive si uno lee la jurisprudencia de la Sala Segunda, los magistrados les pegan regañadas a la Junta Directiva de la Caja por no haber modificado las complicaciones que tiene este reglamento. Por ejemplo, el Código de Familia fue modificado el año pasado para modificar y cambiar el plazo de la unión de hecho de 3 a 2 años. El reglamento de la Caja sigue diciendo 3 años. Entonces tampoco hay claridad si debe tener la persona libertad de estado, que es un requisito fundamental para el reconocimiento en sede judicial. ¿Qué significa tener libertad de estado? Bueno, pues ser soltero, ser viudo o ser divorciado, ¿verdad? Si la persona no es soltera, no es viuda o no es divorciada, en sede judicial el reconocimiento de la unión de hecho no podrá ser. No tiene validez. No tiene validez aunque pasen muchísimos años. El reglamento de invalidez, vejez y muerte de la Caja es omiso en esta situación. Solamente dice demostrar convivencia y demostrar dependencia económica. Y demostrar dependencia económica. Y me imagino que también hay muchas situaciones en donde justamente hay una separación, no precisamente un divorcio, y están los hijos de la pareja, la expareja y además una nueva pareja, ¿verdad? Sí, así es. Y es que estas dos pensiones pueden coexistir y suelen coexistir, ¿verdad? Una cosa es la herencia de la pensión por viudez y otra por orfandad. Es decir, los hijos de esa persona que falleció y cotizaba para el régimen, si son menores de 25 años, van a tener derecho a esta pensión por orfandad en un porcentaje de 30% por cada hijo que esté en esta condición. Ahora, no podrá ser más de un 100%, entonces muchas veces hay que reajustar estos porcentajes. Pero hay casos muy interesantes. La Caja suele denegar, por ejemplo,
las pensiones de ambas mujeres cuando es una persona que tenía varias relaciones, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué sucede eso? Porque la persona no puede demostrar que convivía en forma exclusiva con esta persona. Entonces la Caja Costarricense hace una inspección, hace un informe de trabajo social, visita el hogar de la persona donde esa persona residía y muchas veces no logra determinar que vivía exclusivamente con una persona. Bueno, pues, si sucede al revés, porque por ejemplo, esa persona puede demostrar que sí, que tenía una convivencia de 2 o de 3 años, pero entonces, ¿cómo también se puede comprobar del otro lado la expareja que de alguna forma lo ayudaba? Exacto. Porque ahí no es solo la nueva pareja, sino la expareja. Exacto, entonces aquí es lo importante de estar bien asesorado. ¿Por qué? Porque la Caja Costarricense va a hacer un informe, va a tomar una determinación y va a decir, esta persona es la que tiene derecho a la pensión, a heredar la pensión, o es esta o es ninguna de las dos, ¿verdad? Y aquí la persona va a tener que estar asesorado, buscar ayuda, buscar asesoría y por supuesto muchas veces hay que llevar este tema a la sede judicial, ¿verdad? Entonces aquí buscar un abogado muy especializado que sepa sobre esta materia y pueda defender estas situaciones que estás refiriendo, Fabiola. Sí, aquí tenemos una de las preguntas que siempre nos envían a nuestro WhatsApp. Hay un caso donde aparece una nueva novia de esta persona que falleció, está la viuda y también los hijos de por medio. Vamos a justamente a lo que acabamos de hablar, ¿quiénes tienen derecho? Sí. Se hace ese estudio. Correcto, la Caja debe hacer ese estudio para ver, primero, ¿con quién convivía esta persona? Eso es lo primero que hay que determinar. Esta convivencia debe ser exclusiva, única, estable, por este plazo que les digo. El reglamento dice 3 años, la ley dice 2 años, ¿verdad? Pero bueno, para la Caja son 3 años. Una vez que sucede esto, entonces, ¿qué porcentaje de pensión le toca a esta persona? Y eso va a depender de la edad que tenga esa, supongamos que es una mujer, porque esa es la pregunta concreta que nos están haciendo, pero aclaro, pueden ser parejas del mismo sexo, no hay ninguna diferencia. Entonces, supongamos que esta mujer tenga 60 años, entonces va a tener un porcentaje de esa pensión, más o menos un 60%. Ahí queda un 40% y, por ejemplo, si hay más hijos, yo les dije hace un momento que tenían derecho al 30% cada uno. Exacto. Entonces aquí vamos a tener que reducir porcentualmente porque la pensión no puede ser mayor al 100%. Entonces, por ejemplo, si es un hijo es un 30% y el resto, el 60%, se tiene que dividir entre todos los demás. Ahí entran, por ejemplo, los padres de la persona fallecida. Entrarían o solo los padres, pareja y expareja. Exacto, es un orden de prelación, ¿verdad? Eso quiere decir que si hay uno, no hay el otro, ¿verdad? Entonces, si hay conviviente o viuda, ¿verdad? Una persona que estaba en estado civil casado, puede compartir con los hijos. Si no hay ninguno de estos dos, entonces entran los padres, ¿verdad? Que demuestren, por supuesto, la dependencia económica. Si no hay padres, también podrían ser hermanos mayores o menores de edad, ¿verdad? Que demuestren también esta dependencia económica. Y a veces demostrar esa dependencia económica se complica, porque puede suceder que una de las dos personas, ya sea la pareja o la expareja, logre demostrar que efectivamente dependía económicamente, pero la otra persona no lo ha podido demostrar, tal vez porque no le hacía transferencias y no quedaba en evidencia, ¿verdad? Esa ayuda, sino como le daba algunos abonos ahí en efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona que no ha podido demostrar que realmente dependía económicamente? Sí, eso es muy importante y es un tema de astucia, tal vez del asesor legal de esa persona, ¿verdad? ¿Cómo poder demostrar esta dependencia económica? Porque la Sala Segunda ha sido clara en decir que dependencia económica no quiere decir que lo mantenían un 100%, claro, ¿verdad? Porque estamos hablando que en Costa Rica son pocos los hogares que quedan con un solo ingreso. Casi en todos los hogares ambas personas trabajamos o traemos alguna forma de ingreso al hogar. Entonces, dependencia económica no quiere decir yo soy una mantenida o un mantenido, no. Quiere decir que esa persona colabora, traía dinero a este hogar, falleció y yo no salgo solo, ¿verdad? O no salgo sin esta colaboración. Porque aún con la ayuda de la pensión de las hijas, ¿verdad? Hay otros montos también que hay que cubrir, no sé, si tienen que pagar casas, si tienen que pagar las comidas, el seguro de los hijos, todos esos gastos, ¿verdad? Que todos los que somos papás sabemos que existen. Sí, correcto. Y aquí es donde entra también la astucia y lo serio que sea el informe que hace la Caja. Porque vamos a ver, en este momento, para solicitar esta pensión se llena un formulario, este formulario se puede llenar en línea, este formulario es una declaración jurada y la persona está jurando que depende económicamente de esta persona y que convivía con él. ¿Será eso cierto en todos los casos?
Exacto, esa es otra de las preguntas también, ¿verdad? Porque hay gente, normalmente los familiares o las personas cercanas, los amigos van a apoyar a esa persona, ¿verdad? Sí, sí, aunque no haya sido continua la relación de 3 años, pero hay que decir que sí. Y tal vez del otro lado, de otra parte, se sabe que no fue una relación estable de 3 años, de convivencia continua, porque lo que tengo entendido, ¿verdad? Leyendo, es que aunque haya sido un fin de semana, una semana que se hayan separado, que hayan dejado de vivir en el mismo hogar, ya no cuenta como una convivencia de hecho y continua, estable. Sí, eso va a depender del caso concreto. Ajá. Por ejemplo, hay casos donde personas por razones de trabajo, de razones de conveniencia, no conviven en la misma casa, pero sí son pareja. Entonces va a depender de cuál fue la razón de la ruptura, qué fue lo que ocurrió, y por eso te digo la importancia de este informe y de esta inspección que haga la caja, que sí, de mi experiencia puedo decir que suelen ser muy superficiales, ¿verdad? Se hacen más profundamente cuando ya se tiene que pasar a la vía judicial, cuando las personas impugnan esta información de la caja y esta decisión final de la caja, entonces sí vamos al juzgado. Inclusive muchos abogados no conocen, existe un juzgado especializado en seguridad social que es el encargado en San José de ver todos estos casos. Entonces ahí sí hay mucho más profundidad y análisis en cada situación. ¿Y por qué si son decisiones tan importantes de vida, ¿verdad? Donde están en juego un montón de personas, ¿por qué se toman a veces de manera superficial? Sí, es difícil de entender. Es una situación tal vez de pocos recursos, pocos inspectores. La caja está muy colapsada en ciertos servicios, sobre todo administrativos, entonces ponen a las personas en estas situaciones de, ¿verdad? De, como decías, de su propia vida, de su propia manutención. Inclusive el reglamento dice que tienen 25 días para la decisión final y esto, bueno, pues es una utopía, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta persona que tal vez considera una injusticia, alguna resolución, puede impugnar. ¿Cómo se hace? Sí. ¿Cuánto tiempo después de haber tomado una decisión final, un fallo, se puede modificar? Aquí también hay diferentes criterios. Hay algunos criterios que dicen que para impugnar una decisión última de la Caja Costarricense ante el Juzgado de Seguridad Social hay 1 año de plazo de prescripción. Hay otros criterios que dicen que no, que es un plazo decenal de prescripción 10 años. Entonces, bueno, yo les recomiendo que lo hagan a la mayor brevedad, ¿verdad? La resolución de la Caja quedará firme y ustedes tienen 1 año para impugnar eso en la vía judicial. Sí, 1 año. No, después de ese año ya no se puede revisar. Es discutible, pero la mayoría de la jurisprudencia dice que después del año ya no. Otra de las preguntas que nos llegan aquí a WhatsApp: ¿cómo peleo judicialmente si considero que la pensión se la están otorgando a alguien que no la necesita, que además es una persona que no tiene hijos tampoco? Sí, por eso les decía, es un tema probatorio y es un tema que yo lleno un formulario en línea, que estoy jurando que yo tengo dependencia económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no la tengo? Aquí la persona que se sienta perjudicada debe, digamos, impugnar esta declaración jurada en esta sede administrativa de la Caja, decirle a la Caja, haga una inspección, ¿verdad? Esa inspección, ¿qué significa? Un inspector de la Caja va, un trabajador social usualmente, y un inspector van al hogar. Pero no es normalmente el mismo, el que ya hizo la primera inspección, no, ¿verdad? va a ir otra persona con otro equipo, digamos, usualmente son 2, van a ver a testigos, van a preguntarle a los vecinos quién vivía aquí, hace cuánto vivía este señor, quién pagaba cuál cosa, ¿verdad? Hacen una inspección bastante seria y a partir de ahí pueden impugnarse. Si no se logra, si la Caja mantiene su criterio, pues perfectamente se puede ir a la vía judicial. ¿Y qué documentos se recomienda, Emilia, bueno, que puedan llevar? Aquí el cielo es el límite, respaldo, ¿verdad? Aquí el cielo es el límite, pero por eso es importante que las personas empecemos a tener cultura. En esto nos ha ayudado mucho la facturación electrónica, que todas las facturas tienen que tener nombre, o sea, que todos los respaldos que nosotros tengamos sean documentados, ¿verdad? Porque antes era mucho más informal, ahora con la facturación electrónica podemos tener más respaldo, entonces nos van a servir todo tipo de documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias y también los testigos que puedan dar fe que esa persona convivía conmigo durante todo este tiempo, que éramos pareja, que todo el mundo lo sabía y que además contribuía significativamente a los gastos del hogar. Nada más para terminar, cuando los hijos cumplen más de 25 años, la pensión la pierden. Correcto, ¿verdad? Ahí termina la pensión. Bueno, muchas gracias, Emilia, por aclararnos muchísimas dudas. Sabemos que muchas personas se enfrentan a esta situación y queremos justamente ser esa herramienta para que muchas personas logren resolver casos como muchos que a veces desconocemos, ¿verdad? Pero que sabemos que existen. Así es, esa es la idea, ir educando a las personas y que se empoderen con el conocimiento de estos temas. Muchas gracias, Emilia. Seguimos con más de la revista.